Ludovico Geymonat fue un filósofo de la ciencia, lógico y epistemólogo cuya obra se caracteriza por una defensa rigurosa del racionalismo crítico unido a una concepción histórica, abierta y antidogmática del conocimiento científico. Su filosofía surge como respuesta tanto al positivismo rígido como a las doctrinas idealistas dominantes en Italia a comienzos del siglo XX. Influido por Kant, por el neopositivismo y por el marxismo, Geymonat propuso una visión dinámica, histórica y dialéctica de la ciencia, en la que los conceptos no son entidades estáticas, sino herramientas teóricas que evolucionan en función de problemas concretos. Fallecido en 1991, uno de los aspectos centrales de su pensamiento es la crítica al positivismo lógico, cuyo reduccionismo lingüístico y verificacionismo consideraba incapaces de comprender el auténtico funcionamiento de la ciencia. Geymonat defendía que la actividad científica no puede encerrarse en la lógica formal ni en la simple comprobación empírica. Toda teoría científica es una síntesis compleja de experiencia, abstracción conceptual, modelos idealizados e hipótesis de amplio alcance. Por ello, insistió en que la filosofía de la ciencia debe integrar no solo elementos lógico-formales, sino también factores históricos, sociales y pragmáticos. En este punto se acerca a Karl Popper, aunque va más allá. Acepta la idea de la contrastación crítica, pero rechaza que la ciencia pueda definirse solo por criterios lógicos de falsación. Las teorías cambian por razones múltiples: descubrimientos, problemas no resueltos, transformaciones conceptuales, nuevas tecnologías o incluso elementos culturales. Este enfoque lo conduce a una epistemología abierta que no busca fundamentos últimos, sino la reconstrucción racional de los procesos científicos. Respecto a los límites actuales de la filosofía de la ciencia, Geymonat ya intuía problemas que hoy son centrales: la imposibilidad de una demarcación estricta entre ciencia y pseudociencia, el carácter provisional e histórico de los paradigmas y la necesidad de comprender la ciencia como una empresa social, no como una actividad aislada. Para él, la filosofía de la ciencia debe superar el modelo lineal de progreso acumulativo y adoptar un análisis crítico dialéctico atento a la complejidad y a la no neutralidad del conocimiento. Asimismo, anticipó cuestiones que hoy preocupan a la epistemología actual: la pluralidad de metodologías científicas, la importancia de los modelos frente a las leyes universales, el papel de la tecnología y la ubicuidad de la incertidumbre científica en la era moderna, etc. Carlos Javier González Serrano, nacido en Madrid en 1985, es un filósofo, profesor de filosofía y psicología y divulgador cultural, editor y ensayista. Su formación es profundamente interdisciplinar. Ha estudiado filosofía y psicología, pedagogía y ciencias políticas. Esa mezcla de saberes marca su modo de hacer filosofía, centrado tanto en la teoría como en la praxis, en la reflexión profunda como en la enseñanza y la comunicación. Uno de los ejes clave de su filosofía es lo que él llama una filosofía de la resistencia. En su libro, con ese título, propone resistir frente a lo que denomina manipulación emocional propia de la sociedad contemporánea. Vivimos en una época de hiperestimulación digital en la que las emociones se configuran como formas de poder y sumisión social. González Serrano denuncia esta emotiocracia, dominada por la economía del afecto y la seducción colectiva, y sugiere que la filosofía puede volver a ser un refugio y una herramienta liberadora, no para evadir la realidad, sino para enfrentarse críticamente a ella. Para él, la atención filosófica es fundamental. Enseña que pensar requiere detenerse, mirar con profundidad y no sucumbir al ruido constante. En sus clases, conferencias y escritos, reivindica la importancia de cultivar el pensamiento pausado, la reflexión sostenida y la atención consciente como medios para resistir ese dominio emocional que nos impide pensar por nosotros mismos. Al recuperar la capacidad de atención, promueve una libertad intelectual real. No la libertad para hacer lo que queramos, sino la libertad para comprender, desear y actuar con sentido. Otro rasgo central en su filosofía es su interés por el pesimismo filosófico, especialmente influido por pensadores como Schopenhauer y otros. González Serrano es presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer. Su filosofía no es un optimismo ingenuo, sino un humanismo reflexivo. Acepta
que la existencia puede ser dolorosa, pero no por ello aboga por una resignación pasiva. Por el contrario, su resistencia filosófica implica asumir el sufrimiento humano con lucidez y dignidad. Además, defiende una filosofía educativa. En su papel de profesor y orientador en bachillerato, ve la enseñanza de la filosofía como un acto profundamente transformador. Educar no es simplemente transmitir conocimientos, sino fomentar la capacidad de pensar, de preguntarse, de no conformarse con respuestas fáciles. Su visión es que las humanidades deben ser el núcleo de la educación, porque ofrecen las herramientas para criticar, imaginar y construir sentido. Finalmente, su filosofía es también comunitaria y cultural. No se limita al aula, sino que se expande. La filosofía de Eduardo von Hartmann, 1842-1906, expuesta sobre todo en su obra más influyente, La filosofía del inconsciente de 1869, constituye un intento ambicioso de sintetizar elementos de Hegel, Schopenhauer y la naciente psicología científica. Su sistema parte de la idea de que la realidad está gobernada por un principio fundamental, el inconsciente entendido como la unidad previa y más profunda que articula razón, voluntad y naturaleza. Antes de Freud y Jung, Hartmann convirtió el inconsciente en un concepto central para explicar tanto la vida psíquica como la estructura del mundo. Para Hartmann, el inconsciente es una síntesis metafísica de dos principios. El primero, la voluntad, tomada de Schopenhauer como fuerza ciega, dinámica y universal. Y en segundo lugar, la idea, heredada de Hegel, como racionalidad objetiva que ordena el mundo. Mientras Schopenhauer veía en la voluntad un principio irracional del que debemos liberarnos y Hegel concebía la idea como un despliegue racional absoluto, Hartmann unificó ambos principios afirmando que la voluntad actúa pero lo hace según pautas racionales inconscientes. De este modo, la realidad es un proceso en el que la voluntad tiende, sin saberlo, a realizar fines racionales. La vida psíquica humana, los instintos, los actos fallidos, la creación artística y la evolución histórica se entienden como manifestaciones de esta actividad inconsciente cargada de finalidad. Uno de los rasgos más característicos de su pensamiento es su pesimismo racional. Influido por Schopenhauer, Hartmann considera que la existencia está marcada por el sufrimiento y la insatisfacción. Sin embargo, a diferencia del pesimismo meramente emocional, propone un pesimismo filosófico basado en argumentos empíricos, psicológicos y metafísicos. Para él, la historia de la humanidad es un proceso mediante el cual el inconsciente conduce gradualmente a la humanidad a reconocer la inutilidad del deseo y de la afirmación vital. El destino final sería, para él, una redención colectiva, no individual, en la que la humanidad alcanzará una comprensión tan lúcida de la estructura del mundo que decidirá racional y voluntariamente negar la voluntad de vivir. Se trata de un optimismo pesimista. La historia progresa hacia una resolución final del sufrimiento universal. En conjunto, la filosofía de Hartmann combina metafísica, psicología y una visión pesimista del mundo, ofreciendo una de las síntesis más originales del pensamiento posterior a Hegel y anticipando la importancia que el concepto de inconsciente adquiriría en la psicología del siglo XX. El llamado Diario de Cicerón no es un diario al estilo moderno, redactado día a día y de forma consecutiva, sino una reconstrucción editorial realizada a partir de textos auténticos del propio Marco Tulio Cicerón, que sí poseen un tono íntimo, autobiográfico y reflexivo. Estas fuentes proceden principalmente de sus cartas a Ático, cartas a familiares, cartas a su hermano Quinto y algunos fragmentos de obras filosóficas de carácter personal. La edición española, publicada hace unos años, organiza estos materiales de manera cronológica y temática, ofreciendo al lector algo muy parecido a un diario, una ventana íntima a la mente y al carácter de Cicerón. El contenido del libro revela a un Cicerón muy distinto al que aparece en sus discursos públicos o en sus tratados filosóficos. Aquí encontramos al político vulnerable, preocupado por los cambios bruscos de la vida romana, al intelectual exhausto que busca consuelo en la filosofía, al amigo leal que confía en Ático para expresar sus temores
y al hombre privado afectado profundamente por la muerte de su hija Tulia. El tono es sincero, a veces desgarrado, y muestra un temperamento sensible y consciente de la inestabilidad de la vida pública. Uno de los ejes centrales es su visión de la República Romana en crisis. Cicerón analiza los avances de César y Pompeyo, la corrupción política, la erosión de las instituciones y el peligro que suponen los hombres fuertes. Desde su mirada de jurista y orador, reflexiona sobre la pérdida de la libertad republicana y sobre su propio papel, a menudo ambivalente, en los acontecimientos. Otro aspecto importante son sus reflexiones filosóficas, donde se observa su intento de aplicar el estoicismo, el escepticismo académico y el epicureísmo moderado a su vida cotidiana. La filosofía aparece como un refugio y como un método para soportar desgracias personales y fracasos políticos. El libro muestra también al Cicerón doméstico, su relación con su hermano Quinto, con su hijo Marco y sus preocupaciones económicas y familiares. Son pasajes que humanizan al gran orador y político. En conjunto, este diario permite comprender a Cicerón desde dentro, no como símbolo de la elocuencia romana, sino como un hombre de carne y hueso que lucha por mantener su integridad en tiempos convulsos. Es, por tanto, un testimonio excepcional de la vida interior de uno de los grandes espíritus de la antigüedad. Las lecciones sobre la retórica y las bellas letras de Adam Smith, impartidas entre 1748 y 1763 en la Universidad de Glasgow, constituyen una pieza clave para comprender su formación intelectual y su teoría general sobre el lenguaje, la comunicación y el juicio estético. Aunque el texto no fue publicado en vida de Adam Smith, recoge con gran coherencia su proyecto: explicar cómo los seres humanos persuaden, comunican y ordenan y embellecen sus ideas en sociedad. Lejos de ser un manual formal, las lecciones ofrecen una reflexión filosófica sobre la naturaleza del discurso y sus efectos. Uno de los contenidos centrales de su concepción pragmática del lenguaje es que para Smith las palabras no son objetos aislados, sino instrumentos que sirven para transmitir sentimientos, ideas e información. La claridad y la persuasión dependen de la adecuación del lenguaje a la experiencia humana. De este modo, la retórica se convierte en una ciencia práctica que analiza cómo los estilos, las figuras y la estructura del discurso afectan al oyente. Smith dedica gran atención a la teoría del estilo, distingue entre estilos simples, medios y elevados, y subraya la importancia de la propiedad y la pureza lingüística. Para él, un estilo eficaz debe ser natural, preciso y libre de ornamentación excesiva. La ornamentación solo es legítima cuando refuerza la comprensión o el sentimiento, nunca cuando oscurece el mensaje. Esta sensibilidad anticipa su concepción moral de la simpatía y su teoría económica, donde también privilegia la transparencia y la inteligibilidad. Otro bloque fundamental es la teoría de la narración y de la composición histórica. Smith analiza cómo los historiadores y oradores deben ordenar los acontecimientos para producir un relato coherente y verosímil. Valora especialmente la secuencia lógica, la causalidad clara y la capacidad de despertar interés sin sacrificar la verdad. Esta parte influirá en su método histórico en obras posteriores. Finalmente, las lecciones incluyen una teoría estética basada en la imaginación y en el placer que produce la adecuación entre forma y contenido. Smith examina la belleza del lenguaje, la poesía, el gusto y las artes, siempre desde una perspectiva psicológica. El arte es eficaz cuando armoniza con los sentimientos del espectador. En conjunto, las lecciones muestran a un Adam Smith atento a los mecanismos de la mente humana, a la comunicación social y al gusto, y constituyen un puente esencial entre su filosofía moral y su economía política. Explicación del libro de Hegel: Diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling. La diferencia es una de las primeras obras importantes de Hegel y constituye un texto clave para comprender la configuración inicial del idealismo alemán tras Kant. En este libro, Hegel compara los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling y a la vez expone los fundamentos de su propio proyecto filosófico. Aunque se presenta como un escrito comparativo, en realidad funciona como una defensa del sistema de Schelling y como un manifiesto del joven Hegel hacia una filosofía especulativa más amplia.
Además, para Hegel, el sistema de Fichte es un idealismo subjetivo que parte del yo absoluto, un principio puramente formal que se autodetermina mediante actos posicionales. El yo pone al no yo. Si bien esta estructura expresa la actividad incesante de la razón, su defecto principal, según Hegel, es que permanece encerrado en la oposición entre yo y mundo. Nunca logra superar completamente el dualismo. La naturaleza queda reducida a un límite, a un simple obstáculo para la actividad del yo. Esto genera una filosofía del deber, de la infinitud, siempre perseguida, pero nunca realizada. En contraste, Hegel considera que el sistema de Schelling representa un avance decisivo porque concibe lo absoluto como identidad entre sujeto y objeto, espíritu y naturaleza. La naturaleza no es un límite exterior al yo, sino la manifestación objetiva del mismo principio. Schelling afirma que lo absoluto es indiferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, un punto originario en el que ambas dimensiones están unificadas. De este modo, la filosofía no se reduce a una moralidad del deber, sino que alcanza una visión especulativa de la totalidad. Hegel elogia especialmente en Schelling el intento de comprender la naturaleza como un proceso creativo y dinámico que conduce continuamente hacia el espíritu. Sin embargo, la obra también contiene los gérmenes de la crítica posterior de Hegel. Señala que la indiferencia de Schelling corre el riesgo de convertirse en un punto vacío, incapaz de explicar las diferencias concretas del mundo y del espíritu. En conclusión, el texto expresa la aspiración de Hegel a un sistema filosófico que supere tanto el formalismo subjetivo de Fichte como la identidad abstracta de Schelling. La diferencia marca el inicio de su camino hacia una filosofía dialéctica en la que la unidad solo se alcanza mediante la mediación efectiva de las diferencias y no por simple abstracción. Ludovico Geymonat fue un filósofo de la ciencia, lógico y epistemólogo cuya obra se caracteriza por una defensa rigurosa del racionalismo crítico unido a una concepción histórica, abierta y antidogmática del conocimiento científico. Su filosofía surge como respuesta tanto al positivismo rígido como a las doctrinas idealistas dominantes en Italia a comienzos del siglo XX. Influido por Kant, por el neopositivismo y por el marxismo, Geymonat propuso una visión dinámica, histórica y dialéctica de la ciencia, en la que los conceptos no son entidades estáticas, sino herramientas teóricas que evolucionan en función de problemas concretos. Fallecido en 1991, uno de los aspectos centrales de su pensamiento es la crítica al positivismo lógico, cuyo reduccionismo lingüístico y verificacionismo consideraba incapaces de comprender el auténtico funcionamiento de la ciencia. Geymonat defendía que la actividad científica no puede encerrarse en la lógica formal ni en la simple comprobación empírica. Toda teoría científica es una síntesis compleja de experiencia, abstracción conceptual, modelos idealizados e hipótesis de amplio alcance. Por ello, insistió en que la filosofía de la ciencia debe integrar no solo elementos lógico-formales, sino también factores históricos, sociales y pragmáticos. En este punto se acerca a Karl Popper, aunque va más allá. Acepta la idea de la contrastación crítica, pero rechaza que la ciencia pueda definirse solo por criterios lógicos de falsación. Las teorías cambian por razones múltiples: descubrimientos, problemas no resueltos, transformaciones conceptuales, nuevas tecnologías o incluso elementos culturales. Este enfoque lo conduce a una epistemología abierta que no busca fundamentos últimos, sino la reconstrucción racional de los procesos científicos. Respecto a los límites actuales de la filosofía de la ciencia, Geymonat ya intuía problemas que hoy son centrales: la imposibilidad de una demarcación estricta entre ciencia y pseudociencia, el carácter provisional e histórico de los paradigmas y la necesidad de comprender la ciencia como una empresa social, no como una actividad aislada. Para él, la filosofía de la ciencia debe superar el modelo lineal de progreso acumulativo y adoptar un análisis crítico dialéctico atento a la complejidad y a la no neutralidad del conocimiento. Asimismo, anticipó cuestiones que hoy preocupan a la epistemología actual:
la pluralidad de metodologías científicas, la importancia de los modelos frente a las leyes universales, el papel de la tecnología y la ubicuidad de la incertidumbre científica en la era moderna, etc.